Buenas tardes. Estamos en la quinta sesión de webinarios sobre inclusión educativa en el ciclo de educación inclusiva de la ONCE, Un camino compartido. Hoy vamos a hablaros de sordoceguera, vamos a hablaros de los desafíos y oportunidades para la educación del alumnado con sordoceguera. Yo soy Susana Asturiano, soy la directora pedagógica del CRE de la ONCE en Madrid. Conmigo hoy están compañeras con muchísima experiencia de trabajo con personas con sordoceguera. Tengo la suerte de que me acompañen en este webinario y vosotros tenéis la suerte de que os puedan hablar hoy Esther Requena Olea, que es la responsable del área de atención a la sordoceguera de la ONCE, que abordará en principio la teoría y el funcionamiento de esta área de atención a la sordoceguera. Contamos con Lorena Gonzalo Parra, que es profesional especialista en sordoceguera de zona y logopeda en nuestro CRE, que atiende directamente al alumnado y que tiene como mediadora previamente una dilatada experiencia de atención al alumnado. Y con Gloria Guibelalde Rivera, que es maestra en el equipo de atención inclusiva de la ONCE en Madrid y que también lleva muchísimo tiempo, tanto primero como educadora en la residencia como después como maestra atendiendo alumnado con sordoceguera. Vamos a hacer este webinario por la plataforma Teams. Podéis hacer preguntas por en un iconito que pone P y R. Ahí podéis dejar vuestras preguntas. Al final de la sesión pasaremos todas las preguntas que hayáis hecho después de las presentaciones de cada ponente. Y ahí también podéis dejar en un formulario vuestro correo electrónico para que para próximas sesiones os puedan llegar las invitaciones de forma directa. Esto es un ciclo de webinarios que están colgados en la web de la ONCE, en la web de educación de la ONCE, educación inclusiva. Si miráis en la web de la ONCE, en la parte de educación inclusiva, y si queréis teclearlo directamente, educación.once.es, buscando eso en Google, os llevaría a la página web de la ONCE. Ahí hay colgados muchísimos recursos formativos, hay colgados webinarios anteriores que han hecho los distintos CRE, está colgado todo este ciclo de webinarios y hay muchísimo material que puede ayudaros en vuestra labor con el alumnado. Estos webinarios están dirigidos tanto a maestros de atención, de los equipos de atención a la educación inclusiva, como a maestros que trabajen directamente en los centros escolares con el alumnado y a familias. Queríamos hacerlo así en esta sesión concretamente, pues para proporcionaros recursos a todos. La sordoceguera es una discapacidad muy específica de atención muy nuestra, donde nuestros profesionales están bien formados y tienen, pues eso, muchísima experiencia y muchísimo talento invertido en la atención de alumnado con sordoceguera. Sin más, voy a darle la palabra directamente a Esther Requena, que luego pasará la palabra a mis siguientes compañeras, porque son ellas las que tienen algo interesante que contaros esta tarde. Cuando quieras, Esther. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por aceptar el desafío y por darnos la oportunidad que nos la dais a nosotros de poder escucharnos y que nosotros os vamos a dar a vosotros de que os atreváis con los niños sordociegos. Bueno, yo soy Esther Requena, soy la responsable del área de atención a la sordoceguera de la ONCE. Este área aúna tanto el recurso técnico como los recursos humanos en atención directa, los mediadores comunicativos, que ponemos a disposición de los niños y de los centros donde estos se encuentran a través de los mediadores, a través de la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera. La ONCE viene atendiendo a la sordoceguera de forma muy específica desde siempre. Concretamente al colectivo de menores inició la atención formando, como bien decía Susana, especialmente a los maestros,
Y luego, pues bueno, apoyando sobre todo al ciclo de mediación comunicativa que se cursa desde el año 2015. Nosotros contamos con una red de especialistas en sordoceguera distribuidos, bueno, repartidos por toda España, que como os decía forman parte de ese recurso técnico. Seguro que todos estáis familiarizados con los equipos de atención al colectivo sordo, con los equipos específicos de la Administración que atiende especialmente al colectivo de deficiencia visual. Y aunque la Administración no cuenta con profesionales especializados en la atención a personas con sordoceguera, pues la ONCE sí lo hace. Serán nuestros especialistas en sordoceguera los que valorarán, evaluarán, asesorarán y apoyarán en los centros y a los maestros que tienen entre su comunidad educativa a niños con sordoceguera. Y serán los que, conjuntamente con los mediadores, que forman un equipo multidisciplinar de atención, los que pues resolverán pues cuál es el recurso que mejor apoya la autonomía y la inclusión en el aula de los niños sordociegos. La Fundación hace atención a personas con sordoceguera, atiende actualmente a más de 200 niños, que no quiere decir que sea todo el colectivo de niños atendidos por la ONCE, porque hay niños sordociegos que no necesitan solo de un mediador comunicativo, sino que se sirven de otros medios. En este caso, la técnica ahora mismo nos acompaña positivamente en ese camino. Pero bueno, en todo caso, la Fundación, nosotros atendemos a 206 exactamente niños ahora mismo, en distintas etapas educativas y en distintos centros, porque será el entorno educativo en el que se encuentren, sea educación especial, sea educación ordinaria, aulas combinadas, quien va a determinar los objetivos en la intervención. Objetivos que además no son solo del ámbito educativo, del seguimiento curricular, sino que forman parte también habilidades de la vida diaria e incluso autonomía. Los mediadores, aunque luego mis compañeras son las que lo van a decir y no quiero pisarlas tampoco, los mediadores han de ser un modelo en la intervención con los niños, no son sus cuidadores, no son sus maestros de apoyo. Los mediadores forman parte de ese equipo de intervención y trabajarán con los tutores y con los maestros de las aulas para la consecución de esos objetivos. En FOAPS actualmente venimos apoyando en todas las etapas educativas y además intentamos dar traslado de la intervención en esos ámbitos a las familias, a la intervención familiar, porque la intervención no termina solo en el aula y en el seguimiento curricular, sino que tiene que tener continuidad en su entorno. Y poco más, que sepáis, en cuanto a la parte institucional, pues que sepáis que si en vuestros centros detectáis que hay algún menor que pudiera ser sordociego, que no son niños que además de ser sordos no ven, ni niños que no ven y además son sordos, sino que son niños sordociegos, que os dirijáis a los centros de la ONCE, que os apoyéis en nuestros especialistas, que junto con ellos valoraréis sus necesidades y se iniciará la intervención que ahora os van a comentar os van a explicar mis compañeras. Y doy paso a Lorena. No te oímos, Lorena. Tienes el micro apagado. Gracias. Ya sabía yo que no podía ir todo bien a la primera. Ya sabéis que estas son las cosas del directo. Si no, no tiene gracia. Efectivamente. Bueno, estaba diciendo que vamos a meternos ya un poquito más en harina con el tema de la sordoceguera. Voy a intentar explicarlo de una forma muy concisa y muy rápida, con lo cual no va a ir en mucha profundidad, pero voy a intentar que sean conceptos muy claros. Cuando alguien dice hay una persona sordociega, la imagen inmediata para una persona que esté fuera de este ámbito es no ve y no oye nada. No es así. Puede tener resto visual, puede tener resto auditivo o ninguno de ellos. En función, y voy a poner ya mi presentación, perdonadme, ya estamos, bien. En función de la... Espero que lo estéis viendo.
Empezamos con ello. En función del momento de aparición de la sordoceguera, encontraremos personas que han nacido siendo ya sordociegos, personas que han nacido con un problema auditivo y poco a poco, a lo largo de la vida, en algún momento de la vida, van perdiendo la visión, personas que han nacido con un problema visual y después pierden la visión, o personas que no tienen a priori ningún problema ni visual ni auditivo y adquieren la sordoceguera a lo largo de su vida. Con lo cual, para empezar, ya vamos viendo que es un grupo absolutamente heterogéneo. Si lo clasificamos por el nivel de funcionamiento de la persona, vamos a encontrar que tenemos personas con un nivel de funcionamiento bajo, que son personas que van a alcanzar una comunicación muy básica y que van a necesitar mucha ayuda y mucha intervención para ir haciendo los aprendizajes de la vida diaria, los aprendizajes educativos que le correspondan y demás. Tenemos personas con un nivel medio de funcionamiento que van a ser personas que se interesan por el mundo que les rodea, que son capaces de desarrollar estrategias de resolución de problemas y van a poder llevar una vida semi-independiente. Y tenemos otras personas de alto nivel de funcionamiento que no tienen ningún límite cognitivo más allá del derivado de la propia sordoceguera y que van a tener una vida y una enseñanza totalmente ordinarias, siempre y cuando cuenten con las ayudas adecuadas y con el apoyo adecuado. Con lo cual ya estamos viendo que tenemos, por un lado, en función del orden de aparición y por otro lado, en función del nivel que tengan. Al final, ¿qué es lo más importante con todas estas personas? La comunicación, solventar el problema de comunicación. Sistemas de comunicación que podemos tener, lo voy a contar todo muy esquemático, ¿vale? Y me voy a centrar, aunque hay otros sistemas de comunicación, me voy a centrar más en lo que podamos encontrar en un aula. Podemos encontrar niños que han oído, pero y han desarrollado un lenguaje oral. Entonces, estos niños, su paso no va a ser al dactilológico. El dactilológico es un sistema que se hace sobre la palma de la mano y con una configuración de la mano del emisor se van haciendo diferentes letras. Sería A, B, C, D, E. Entonces vamos escribiendo el mensaje. Esto es ideal para personas que ya han oído y tienen una estructura de la lengua oral. O podemos en un determinado momento hacer una escritura en mayúsculas, pues yo qué sé, A, O, P, ¿de acuerdo? Lo que es, y serían una letra detrás de otra, ocupando toda la palma de la mano. Otros sistemas que son los no alfabéticos o sistemas signados, que sería la lengua de signos en el aire si la persona conserva un resto visual, y si la persona no conserva ese resto visual, vamos a apoyarnos en la mano. Entonces, simplemente si yo digo buenos días, si hubiera una persona sordociega, cogería mi mano y seguiría el movimiento que estoy haciendo. Puede ser que la persona tenga resto auditivo, con lo cual a lo mejor le tengo que hablar, pero más cerca o más fuerte, ¿vale? O se puede estar apoyando en la lectura labial, que también podría ser. Tenemos otros sistemas basados en códigos de escritura, que puede ser caracteres ordinarios en papel o en el ordenador, que a lo mejor tienen que ser más grande, o braille, que puede ser también a través de medios técnicos o en papel. Otros sistemas que podemos encontrar sería el DACTILS. DACTILS es un acrónimo que proviene de dactilológico y lengua de signos. Entonces, os he comentado antes, muy por encima, que el dactilológico es escribir y se escribían todas las letras. O sea, yo podría decir, la casa es G-R-A-N-D-E grande, ¿vale? Si lo hago en DACTILS, tengo que mezclar la escritura deletreando las palabras con unos signos que están estandarizados y que están tomados de la lengua de signos, tanto española como catalana. Entonces diría, la casa es grande. Entonces voy haciendo una mezcla y lo que me da es velocidad. Otro sistema sería el bimodal, que sería ir signando todo lo que se dice, pero con la estructura de la lengua oral. Entonces habría que decir, la casa es grande, o el español signado, que es seguir la estructura de la lengua oral, pero metiendo signos de la lengua de signos. Entonces sería, la casa es grande, ¿vale? Muy por encima. Esto
está bien que lo oigamos y que lo conozcamos, pero si no trabajamos en este mundo o tenemos niños que tienen otras características y que utilizan uno de estos sistemas, pero no todos los demás, obviamente no nos vamos a quedar con todos ellos ahora mismo. Recursos que nos pueden venir bien cuando estoy tratando con una persona sordociega, pues en un determinado momento a lo mejor le tengo que escribir una nota, aunque tenga otro sistema comunicativo, o me tengo que apoyar en un dibujo para explicarle un concepto. Al final, lo importante es comunicarnos, y todo aquello que me vaya a ayudar, bienvenido sea. Cuando tenemos una persona que ya está afiliada a la ONCE, bueno, o no lo está, me da igual. Tenemos una persona que además de una pérdida visual, tiene una pérdida auditiva. Vamos a empezar a sospechar que puede ser una persona con sordoceguera. ¿Qué ocurre? Se hace la gestión a través de los trabajadores sociales y el profesional especialista de zona realiza una valoración funcional de esa audición. Tenemos vamos a comprobar o vamos a hacer vamos a valorar una serie de contextos diferentes como los que nos podamos encontrar en la vida. Para mí es muy fácil que, estando a solas, una persona que tenga un poquito de resto auditivo me escuche si le hablo más alto, si me acerco. Pero en la vida diaria, en un aula, tenemos 15 niños o 20 niños y algunos son muy guerreros y no está todo en silencio y hay ruido. ¿Este chaval sordociego se está enterando o este chaval que puede ser sordociego se está enterando de lo que está ocurriendo en el aula o no? ¿Le están llegando las explicaciones? Bueno, pues hay que valorar todo este tipo de situaciones. En el caso de que sí se considere que es una persona con sordoceguera, se ponen en marcha una serie de recursos. Hay una serie de recursos que son específicos y otros que, no siendo específicos, se pueden adaptar. Hay una serie de programas que se desarrollan aquí en la ONCE, que es la enseñanza de esos sistemas propios de la sordoceguera. La lengua de signos no es un sistema, no es una lengua que sea exclusiva de las personas con sordoceguera, con lo cual no se hace esa enseñanza. Pero aquellos sistemas que sí van a permitir a una persona con sordoceguera que vuelva a comunicarse con su entorno, sí se van a enseñar. Y estos sistemas son el dactilológico, que ya os lo he comentado, el DACTILS, que también os lo he comentado, que son dos sistemas creados específicamente para personas con sordoceguera, y luego también tenemos un programa de competencia lingüística, porque esto no lo he comentado, pero bueno, las personas signantes, las personas que utilizan la lengua de signos, bueno, pues la estructura de la lengua de signos es diferente de la estructura de la lengua oral y a veces hay dificultades con la gramática, con la sintaxis, para comprenderlo. Tenemos también una red de profesionales especialistas en sordoceguera de zona, y es a nivel nacional. En cada zona hay un profesional que se va a encargar, pues, de una serie de tareas, pues impartir, por ejemplo, estos programas, hacer las valoraciones de sordoceguera, asesorar a otros profesionales, tanto internos como externos. Tenemos también el área de atención a la sordoceguera, que su propio nombre lo indica y ya lo ha comentado también Esther. Tenemos otros recursos como el bastón rojo y blanco, que no todo el mundo lo conoce. O sea, cuando vemos un bastón blanco, todos tenemos claro que es una persona que tiene problemas visuales, que no ve. Cuando vemos un bastón rojo y blanco, hay gente que piensa, anda, mira, del Atlético de Madrid. No, significa que es una persona con sordoceguera. Esto nos va a decir que a lo mejor yo me estoy ofreciendo muy amablemente de, oiga, señor, ¿necesita ayuda para cruzar el semáforo? Y no me está contestando no porque sea un borde, sino porque no me está oyendo. Entonces, bueno, pues es una forma de darse a conocer y de hacerse ver para que el resto del mundo tenga también un poquito en cuenta sus necesidades. A lo mejor me tengo que acercar, a lo mejor le tengo que hablar más alto. Estoy yendo todo bastante deprisa. Pasamos a la figura del mediador. El mediador, no sé si me he dejado algo antes. FOAPS, claro, por eso. FOAPS es la Fundación ONCE para la atención a personas con sordoceguera. Lo ha comentado Esther también antes. Está compuesta por una red también de mediadores a nivel de toda España, que intervienen directamente, en este caso, con los niños en los colegios. Pueden ser coles de educación especial, educación ordinaria, como ya ha dicho Esther antes. Entonces, en este caso, el mediador va
al lugar donde el niño se desarrolle. También es su familia el lugar donde el niño se está desarrollando. Entonces, el mediador es un profesional que conecta y comunica a la persona con sordoceguera con el mundo que le rodea. El problema o uno de los problemas importantes en la sordoceguera es la comunicación, el aislamiento que a veces esto produce con el resto, con el entorno. Claro, lo que os comentaba antes, en el tú a tú, si estamos dos personas, va a ser más sencillo comunicarnos, pero ¿qué pasa cuando estoy en un grupo? ¿Qué pasa cuando el uno dice, el otro contesta, el otro hace? ¿Qué pasa cuando es de noche y a lo mejor me cuesta mucho más ver y me comunico en lengua de signos? De día más o menos sin problema, de noche no estoy viendo. Bueno, pues este mediador va a conectar a la persona con sordoceguera con su entorno. Tiene que ser competente y es competente en los distintos sistemas de comunicación y en otros aspectos comunicativos que puedan afectar. Y va a trabajar con el niño en todos los ámbitos de su vida. Va a estar en clase, que es como lo más evidente, va a estar en clase para hacerle llegar toda la información que el profesor está transmitiendo sobre lengua, sobre matemáticas o sobre historia. Pero también puede ser que necesite intervenir en el recreo para que este niño socialice con sus iguales o a lo mejor en alguna actividad de ocio o en su entorno familiar. El problema con el entorno familiar es cuando el niño va a usar un sistema de comunicación diferente que el que tiene la familia. Si de repente yo tengo que usar como madre la lengua de signos, pues a lo mejor me explota la cabeza. A lo mejor de repente mi mundo se viene abajo por toda la situación que estoy viviendo y necesito un apoyo. Pues el mediador me puede estar enseñando, mira, tu hijo está manejando estos signos, vamos a irlos aprendiendo. Es fundamental que el alumno, que el niño, se comunique con todo su entorno. No me sirve de nada que esté entendiendo historia si no puede hablar con su madre o con su padre, porque el niño se tiene que comunicar con su madre y con su padre, con el profesor de historia, con el compañero del pupitre de al lado y tiene que ir a un cumpleaños infantil. Entonces, cuanto más conozcamos el sistema comunicativo del alumno, mejor va a ser ese desarrollo de ese niño. Es también importante creer en el alumno y creer en que en que un sistema comunicativo va a ayudar mucho. Es muy típico también esto del, no, si ya sabe que tiene que ir al recreo ahora. Bueno, sabe que tiene que ir al recreo porque por rutina sabe que tiene que ir al recreo. Pero ¿y si un día no vamos al recreo porque hay una obra de teatro y nos vamos al teatro? Si nos lo decimos al niño, vamos a tener un problema, porque a lo mejor el niño se empeña en irse al recreo porque no sabe que tiene que ir al teatro. Entonces, hay que explicarle las cosas al niño, hay que comunicarse con el niño y hay que hacerle el entorno accesible al niño. Y a la vez, o sea, es una ganancia por todas las partes. El niño no se va a desarrollar bien si no tiene una buena comunicación con el entorno y el entorno tampoco se va a favorecer de lo que ese niño puede aportar. Es también, entonces, el mediador es la figura que está, como su propio nombre indica, mediando entre el entorno y el niño. Y va a enseñar al resto de profesionales, por ejemplo, del colegio, cómo comunicarse con ese niño, cómo trabajar con ese niño. Va a ser un modelo para los demás. También va a poder intervenir en las familias cuando sea necesario. Y algo que es importante también saber y tener claro es que el niño o el alumno no es del mediador, el alumno es del colegio y tienen que intervenir con él, pues todos los profesionales del colegio que intervengan. No vale eso del, toma, encárgate tú, sino que vamos a intentar, a veces con aprender un poquito, favorecemos mucho la integración del alumno en el aula. Y por último, en este sentido, también decir que aquí, como ya ha comentado también Esther y como ahora nos comentará Gloria, interviene el equipo específico de discapacidad visual. Pero, como también ha indicado Esther, no todo es, tengo un niño sordo ciego, necesito un mediador en el aula, no siempre. A veces nos tenemos que valer de las ayudas técnicas. Hay muchas ayudas técnicas, pero así también un poco en los coles lo que más podemos encontrar es que el niño use audífonos, es lo más habitual. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la parte auditiva, no estoy tocando la parte visual.
que el niño use implantes cocleares, que el niño use aparatos de FM, que son unos aparatos que bueno, consisten básicamente en un micrófono que se pone el profesor que esté hablando y claro, cuando todos estos estamos hablando de que el niño tenga resto auditivo, por supuesto, ¿vale? Entonces, aparatos de FM es un micrófono que el profesor se coloca, el alumno tiene un receptor y entonces todo lo que el profesor va diciendo le está llegando directamente a sus audífonos o a su implante, con lo cual nos evitamos los problemas que puede haber cuando hay murmullo en toda la clase, cuando el profesor está paseando y unas veces está por delante, otras veces está por detrás, otras veces está lejos. Todo ese sonido le va a llegar más directamente. El bucle magnético también, que lo que hace es lo mismo. El bucle se usa más, pues a lo mejor en un salón de actos, en un teatro, en este tipo de cosas. Pero bueno, también hace que el sonido llegue directamente a sus audífonos o a su ayuda auditiva, ¿vale? Y ya por último es, vale, sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué hago cuando me llega un niño a mi clase? Tengo un niño que puede ser sordo-ciego, que no me ve bien, que no me oye bien. ¿Qué hago? Bueno, pues respirar. Eh, Como ha comentado también Esther y ha comentado también Susana, poneos en contacto con la ONCE porque vamos a empezar a mover todo esto y en todo lo que se os pueda ayudar y en todo lo que se pueda trabajar con el niño, y se puede trabajar mucho, se va a hacer. Ahora ya le doy paso a Gloria, que nos cuente su parte, que ella os va a contar lo que es el día a día también en las aulas. Y yo también prefiero que si alguien tiene dudas, porque sé que lo he contado muy rapidito, pero bueno, si alguien tiene alguna duda más concreta, oye, mira, tengo en el aula esto, pues que lo pongáis en las preguntas y respuestas e intentamos hablar del tema y dar las soluciones que podamos. Y ya, si soy capaz de volver, sí, que voy a ser capaz de volver, vuelvo aquí y ya le doy paso a Gloria. Micro, Gloria. Gloria está hablando para que le Pues lo leamos los mismo labios, que me ha para eso pasado lo mismo estamos que a en Lorena, Sordoceguera. que me he quedado ahí un poco. Vale, mi nombre es Gloria, yo soy maestra en el equipo de atención en integrada de la ONCE y trabajamos en el equipo de discapacidad visual de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya os han contado Esther y Lorena un poco cómo está estructurado toda la organización de profesionales que pueden servir de apoyo a la hora de trabajar con un niño sordociego. Yo os voy a contar mi parte, que es cuando yo llego a los coles y me encuentro con esos profes que Lorena decía que se volvían locos y decían, ¿qué hago con este niño? Pues ese es nuestro trabajo, explicarles qué es lo que se hace con ese niño. Ya os hemos comentado que un niño sordo ciego no es que sea un niño sordo y un niño ciego, sino que la sordoceguera en sí es una discapacidad única. Son niños muy eh, específicos, es un deterioro combinado que lo que produce normalmente en general, y si no se trabaja de una forma adecuada, es un aislamiento de la persona. Y nuestro trabajo cuando vamos a los centros, a los centros educativos, es intentar borrar ese aislamiento, intentar que la persona se incluya y se desarrolle de la forma más autónoma posible y de la mejor manera posible para convivir en esta sociedad de la manera más normalizada. En los equipos de atención educativa, lo que realizamos es atender alumnos. Los alumnos con sordera se atienden desde el equipo de discapacidad visual, ¿vale? Cuando a mí me asignan, yo llego al equipo y a mí me dicen, hay un niño sordociego, Gloria, lo tienes que atender en un centro. Yo sé que lo primero que voy a encontrar es, ¿por dónde empiezo? Y el por dónde empiezo es lo más importante, ¿no? Lo primero es tranquilizar a la gente que va a trabajar con ellos, ¿no? Tenemos que afrontar la situación y el caso del niño que se nos presenta. Nos lo podemos encontrar en educación ordinaria o en educación especial, dependiendo, como os decía Lorena, mucho de... hay veces que el nivel de comunicación hace que
se decida que los niños son de educación especial y lo que le pasa realmente es que le falta una comunicación y una vez que la adquieren son niños de educación ordinaria. Hay mucha confusión a la hora de valorar este tipo de cosas, sobre todo para gente que no conoce este tipo de discapacidad y que no ha trabajado nunca con ella. Os voy a hacer una presentación, que yo también la he hecho, que me ha quedado divina, de cómo trabajamos, un poco para que os hagáis una idea de cómo iniciamos este tipo de trabajo. Vale, a ver si me sale por aquí. Perfecto, lo Sí. vemos perfecto. Ay, qué bien, porque esto algunas veces es una locura. Vale, nosotros somos maestros itinerantes porque vamos donde están los niños, igual que el mediador. Donde está el niño, allí vamos nosotros. Trabajamos con ese niño, con ese centro y con su situación y nos vamos a otro centro a trabajar con otro niño. ¿Qué es un maestro itinerante realmente? Pues realmente somos un recurso, porque no somos maestros específicos de ninguna asignatura concreta, pero sí que somos un poco el apoyo de las personas de las comunidades educativas, de los centros a los que vamos, que intentan dar soluciones y formas de trabajo con los niños con los que están matriculados en sus centros. Trabajamos dentro de los equipos específicos de discapacidad, bueno, en este caso de discapacidad visual. Y bueno, ay, perdón, es que se me ha ido una cosa. Vale. Lo que sí quería deciros es que la sordoceguera, que es, como os había dicho antes, una discapacidad con entidad propia, las personas sordociegas requieren de los servicios especializados de los que ya os hemos hablado, que os ha hablado Esther y os ha hablado Lorena, y de un personal cualificado y formado para poder trabajar con este alumnado y darle apoyo. ¿Qué funciones realizamos nosotros? Pues asesoramiento a los maestros de los centros, intervenimos directamente con los alumnos, sobre todo si son en educación ordinaria, porque en educación especial hay muchas veces que hay alumnos sordociegos en educación especial que además estarán afectados por alguna otra discapacidad. Y entonces hay veces que esa discapacidad es más importante trabajar esa otra discapacidad, que puede ser la discapacidad motora, y tenemos que añadir a eso la comunicación para poder trabajar con ellos, ¿vale? Entonces nuestra intervención no es tan directa, pero sí es muy directa con los maestros y con las personas que trabajan con ellos. Elaboramos y adaptamos materiales y mantenemos la comunicación con las familias porque sí es muy importante, como os han comentado mis compañeras, que haya una continuidad. El niño no está en el cole y solo en el cole, está en el cole, está en el patio, está en el recreo, está en un parque o está en el cine. Entonces, toda esa otra parte que no es educativa, que es la que llevan a cabo con su entorno familiar, hay que intentar engranar todo, lo uno con lo otro, para darle continuidad, que no solamente tenga comunicación en el colegio, sino que tenga comunicación fuera y que pueda entender el mundo que le rodea. Entonces, la comunicación con las familias es importantísima, ¿vale? Sensibilizamos a la comunidad educativa de cómo trabajar y cómo comunicarnos con el alumno que tienen en su centro y intentamos gestionar servicios y recursos, que en este caso sería hacer solicitudes tanto a FOAPS, que es la Fundación para la Atención de Personas con Sordoceguera, de determinados servicios que son importantes para nuestros alumnos y que en coordinación se pueden utilizar. ¿Qué criterios de actuación tenemos? ¿Qué alumnos atendemos? Atendemos alumnos tanto en los centros ordinarios como en los centros de educación especial, da igual el centro en el que estén matriculados. Tenemos siempre reuniones con la comunidad educativa y con los equipos específicos, porque los niños sordociegos que yo atiendo, dependiendo de cómo reciban la información auditiva, como os decía antes Lorena, pueden tener audífono, pueden tener implante. Los equipos de auditivos se relacionan mucho con nosotros a la hora de ver cómo abordamos ese trabajo de comunicación con el niño y son un recurso para nosotros también, ¿no?
utilizamos mucho el recurso de consulta a los especialistas del área de atención a la sordoceguera, porque son los que más saben de este tema y siempre que nos surge cualquier problema, cualquier duda, son ellos las personas con las que estamos en contacto y con las que ponemos en contacto también a la comunidad educativa para que no se sientan perdidos. Y hacemos la valoración de la solicitud de un mediador para un mediador, que es lo que os ha explicado Lorena, que es la persona que va a trabajar con el niño al centro, pero que no es un niño. Eso me ha gustado mucho, Lorena, porque es cierto que los niños son de los centros, de la comunidad educativa donde están trabajando. Y es la comunidad la que tiene que intentar acercarse al alumno para que funcione de la mejor manera posible. El mediador lo que hace es suavizar esa relación y servir exactamente como ejemplo para que entiendan cómo hay que hacerlo y cómo hay que trabajar con el niño. Bueno, algunas de las actuaciones que hacemos, evidentemente, lo primero que hacemos es conocer la situación del niño, su situación visual, si tiene resto visual, en qué momento está, cómo está afectado, puede tener una retinosis, puede tener un glaucoma, puede tener muchos tipos de afectaciones que van a condicionar su acceso visual a las informaciones que les demos. O podemos tener un alumno sordociego que no tenga ningún resto visual y que sea ciego total. Y entonces hay que plantear el acceso a la información de otra manera. Elaboramos un PIA, que es una especie de plan en el que, bueno, planteamos sobre todo objetivos de trabajo y esos objetivos de trabajo siempre son los mismos objetivos para trabajar con el centro educativo, sobre el alumno y para que la familia también trabaje en la misma dirección. Y evidentemente coordinamos con el centro educativo para ver cómo trabajamos todos con el alumno. ¿Cómo asesoramos al centro educativo? Pues un niño que ya está, por ejemplo, en educación ordinaria, em, establecemos unas rutinas en clase porque yo siempre me voy a niños más pequeños, que son con los que yo trabajo. Cuando ya son más mayores, este tipo de cosas ya no están tan establecidas. Es algo que ya entra en el funcionamiento de los muchachos. Pero sí es importante establecer las rutinas para que entiendan el funcionamiento del día a día y que todo lo que nosotros signamos y todo lo que nosotros le vamos contando con nuestras manos, o a través de su FM, formen parte de su comprensión del funcionamiento donde están en ese momento, que es en el colegio. Establecemos un sistema de comunicación que es, bueno, a través de los informes que nos llegan desde 11, ya sabemos si utiliza, si tiene un implante, qué nivel de comunicación tiene y qué es lo que tenemos que utilizar, si la lengua de signos, el filológico, lo que os ha explicado antes Lorena. Y asesoramos al profesorado y al colegio, evidentemente. Sobre todo para que entiendan que aunque un niño no nos oiga, no nos vea, yo pienso en una ceguera total, en una sordera profunda, ese niño sí tiene que enterarse de lo que sucede, sí tiene que saber lo que pasa. Y nosotros somos el medio que le ayuda a entender lo que está sucediendo alrededor. Entonces, todas las personas que trabajan con el niño tienen que trabajar con él de la misma manera, porque es la forma, el camino que nosotros podemos llevar para que esto sea lo más exitoso posible. En mi caso, como maestro, intentamos garantizar el aprendizaje de un código de lectoescritura, dependiendo de si tienen resto visual o si son ciegos totales. Evidentemente trabajaríamos el braille y con el resto visual, pues dependiendo de su patología, puede ser letra ampliada, puede ser a lo mejor no es letra ampliada porque es un úser y es una retinosis y necesita una letra un poco más pequeña. Adecuamos el acceso visual a la información para que puedan trabajar. Y siempre contamos con el alumno como un global. No solamente estoy en clase de matemáticas o no solamente estoy en clase de lengua, es que además vivo en el cole. Y en el cole me tengo que cambiar de clase para ir al gimnasio
o tengo que bajar al comedor porque hago uso del comedor y nuestro alumno tiene que conocer los recorridos y el espacio escolar en el que se mueve. Con lo cual, tenemos que favorecer esa movilidad, esa autonomía para desplazarse por el centro. Que ahí siempre contamos con la ayuda de los técnicos de rehabilitación de la ONCE que hacen el apoyo para enseñar este tipo de esta movilidad, ¿vale? Sugiriendo pues lo que os pongo aquí, marcas táctiles o podológicas para saber dónde estoy, dónde comienzan las escaleras, si pongo una señal a la altura de una puerta, sé que a partir de ahí es el patio. Este tipo de pistas que ponemos para que puedan conocer cómo es el espacio en el que se mueven. Y evidentemente sensibilizar a la comunidad educativa y a los compañeros del aula, porque hay veces que cuando son muy chiquititos les cuesta un poco menos, pero cuando ya entramos en primaria y ya empiezan a ser más mayores, empiezan muchas veces no entienden muy bien qué le pasa a ese compañero o qué sucede con ese compañero. Por eso la importancia de que todos nos comportemos de la misma manera, todos funcionemos de la misma manera, integremos al niño en el funcionamiento del aula para que le sirvamos de ejemplo al resto de compañeros. Y bueno, también realizamos asesoramiento para la adaptación de materiales porque hay muchas veces que nuestros chicos necesitan materiales a lo mejor en 3 dimensiones o con un relieve para comprender mejor qué es lo que les está explicando. Y les contamos a los profes cómo tienen que hacerlo porque yo me encontré una vez en una ocasión una profesora que me dijo, mira, una cajita cuadradita pequeñita y me dijo, mira, esto es un televisor. Entonces yo la tumbé y le dije, bueno, puede ser una mesa. Quiero decir que a nosotros visualmente tenemos un concepto, pero cuando nosotros acercamos un material en 3 dimensiones a un niño para explicarle qué es lo que queremos que entienda, tenemos que darle un significado muy concreto y las adaptaciones hay que tener cuidado a la hora de hacerlas. Por eso el asesoramiento es importante. La estructuración del aula, cómo está colocada, dónde están las cosas, de qué manera es más accesible para nuestro alumno llegar a determinados sitios o a determinado material. Os he puesto aquí los calendarios de anticipación que los solemos utilizar con chicos en educación especial y sí, ciegos totales para que entiendan el funcionamiento del día, el horario del funcionamiento del colegio. O sea, a primera hora tengo matemáticas, a segunda hora tengo logopedia y a tercera hora tengo fisio. Solemos preparar estos calendarios sobre todo con materiales táctiles que les den información de qué es lo que viene después, qué es lo que decía Lorena. Si yo todos los días tengo lengua, logopedia y fisio, y mañana tengo lengua, logopedia y me voy de excursión, hay que contarle al niño y tenemos que anticiparle qué es lo que va a suceder en el progreso del día a día para que no se encuentre de repente con que no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. ¿Vale? Bueno, ya creo que me he repetido aquí, establecimiento del sistema de comunicación y la solicitud de servicios, sobre todo el mediador, que yo los alumnos que tengo en ordinaria siempre pedimos un mediador para que el trabajo con el alumno sea más fácil y no se agobien tanto los profes cuando llegan a verlos. Y por último, la relación con las familias, que es lo que os comentaba antes, que es importantísimo, y os lo comentaba Lorena, el niño no está en el cole, está también en su casa. Es importante que las familias, después de muchas veces es el choque de me he encontrado con un niño sordociego, madre mía, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hijo? Ese trabajo que hace el mediador, que lo hace en el cole, que también lo puede hacer con la familia para acompañarles en el funcionamiento y en el desarrollo del niño y que entiendan que su hijo puede funcionar y puede trabajar como estamos trabajando en el cole, fuera del cole. ¿Vale? Os dejo aquí también la página de la ONCE, que ya os lo ha comentado antes Susana, Síntesis en Servicios Sociales Sordoceguera, donde podéis encontrar más información sobre esta discapacidad. Espero que os haya aclarado algo. Yo creo que está fenomenal, Gloria. Vamos a pasar a las preguntas que hay en preguntas y respuestas. La primera que he visto es para Lorena
y es una pregunta de una persona que te pregunta qué te parecen los comunicadores. ¿Qué opinas del uso Lorena, de el micrófono. comunicadores? Lorena, el micrófono. Es que Lorena está fomentando la lectura labial. Entonces, Claro, y si queréis empezamos con la lengua de signos. claro. Los comunicadores, ¿te refieres a comunicadores los típicos estos de pictos, demás? ¿No? Entiendo que va por ahí. Entiendo que sí, porque la Vale. pregunta pone ¿qué opinas sobre el uso de comunicadores? A mí me parece bien. O sea, vamos a partir de que lo fundamental es la comunicación. Entonces, si el sistema más adecuado para un niño, ojo, que sea el sistema más adecuado para el niño. Si el sistema más Ujú. adecuado para el niño es un comunicador, vamos a utilizar un comunicador. Si el sistema más adecuado es la lengua de signos, vamos a utilizar lengua de signos. Y si el sistema más adecuado son pictos, de uno en uno, porque no podemos utilizar otros, porque nuestro resto visual no nos da para utilizarlos más pequeños o lo que sea, yo parto de que vamos a darle al niño comunicación en el sistema que mejor le convenga por sus características. Como Gloria ha comentado también, podemos encontrar niños con muchas dificultades. Muchos de los niños que tienen sordoceguera tienen síndromes que cursan con sordoceguera, entre otras cosas, tienen otras afectaciones, entonces tienen parálisis cerebral, entonces podemos tener niños con muchas dificultades, con lo cual yo creo que si se hace una buena valoración y lo más adecuado es un comunicador, adelante. No sé lo que opináis, Gloria, por ejemplo, tú. Sí, no, yo tengo un alumno este curso que utiliza un comunicador o empezó a utilizar un comunicador porque era una manera de establecer una secuencia de rutinas para el niño y era para él una forma fácil de contar qué es lo que necesitaba y qué es lo que pedía. Es verdad que este niño tiene un cierto resto auditivo y lo que le pasa es que ahora con ese resto auditivo ha aprendido a lengua oral y utiliza el comunicado solamente en casos muy específicos. Pero evidentemente todo lo que facilite la comunicación hay que ponerlo a su disposición. Mm. Ha colgado Ana y ahora el formulario que podéis rellenar para recibir información de los siguientes webinarios que vayan saliendo en el ciclo de educación inclusiva de la ONCE, Un Camino Compartido. Y yo quería comentaros también un poco añadir un poquito a todo lo que han dicho las compañeras. Y hay casos en los que hay muchos casos de alumnos, lo explicaba un poco Lorena y luego Gloria, pero hay casos de alumnos que tienen sordoceguera, que son orales, que prácticamente no les notamos nada, que además conservan un resto visual y que tratan de disimular su sordoceguera, igual que tratan de disimular su discapacidad visual, y que hay que trabajar mucho con ellos el ajuste a la sordoceguera, porque algunos aceptan que no oyen bien, algunos aceptan que no ven bien, algunos no aceptan ninguna de las dos cosas. Y tratan de disimular todo el rato y tienen además muchísimas estrategias para disimularlo, ¿verdad, Lorena y Gloria? Y se pierden gran parte de la información en los coles porque además a veces ni siquiera el profesorado termina de notarlo, ¿no? ¿Qué os parece? Yo me he encontrado incluso, voy a cambiar la cámara, me he encontrado incluso haciendo una valoración de un chaval, pues este chaval que os hablo en concreto tenía unos 20 años, no me acuerdo exactamente, y cuando hicimos la valoración, la madre se dio cuenta verdaderamente de lo que su hijo entendía. Y se vino un poquito abajo porque decía, yo pensaba que mi hijo me entendía mejor. Entonces, este chaval tenía unas estrategias brutales para pillo una palabra, pillo otra palabra y me monto la frase en mi cabeza. Y el 95% de las veces acierto, otras no. Entonces, es verdad que los chavales tienden a disimular, es muy difícil, ya cuando hablamos de niños más mayores, adolescentes, es muy difícil ser el diferente. Es que si yo tengo que entrar en una clase con un mediador, con además un aparato de FM, porque me ayuda, pero no me da toda la comunicación que necesito, llevo un ordenador porque tampoco visualmente tengo mis dificultades. Es muy complejo. Entonces ahí está también
lo que comentaba antes Gloria, de que con los compañeros y con el profesorado hay que trabajar también eso. Primero para que lo detecten y luego para que el niño no se sienta un bicho raro, que a veces es duro, ser un niño que se considera un bicho raro. ¿Sabes lo que les pasa algunas veces? Bueno, como tú dices, Lorena, cuando son un poquito más mayores, cuando entramos en la edad de la adolescencia, que es horrorosa para todos en general, es si llevo gafas, si llevo audífono y además un ordenador, y dices, ¿qué más te da? Si los demás llevan una tablet, pero él lleva un ordenador, es como, no es lo mismo. Se significa mucho. Estamos hablando de una etapa en la que entre ellos se supone que son más o menos todos iguales y todos colegas, todos nos vestimos de negro, todos nos ponemos el flequillo a un lado y resulta que yo soy el que lleva los audífonos. Y es un trabajo importante el tema del ajuste porque cuanto más ajustados estén nuestros alumnos, más capaces van a ser de desarrollar una vida lo más integrada y lo más normalizada posible. Pero es un momento complicado. El momento de la adolescencia es el más complicado. Vale, sigo con las preguntas. Dice, buenas tardes, somos alumnas del ciclo de atención a la dependencia del IES francés de Aranda, Teruel, y nos interesaría mucho que se nos pasara algún tipo de material que nos ayude a la hora de poder hacer nuestro instituto más accesible para alumnado con discapacidad auditiva y o visual. Bueno, yo en este sentido me parece que podéis dejar el correo un correo en el formulario que ha puesto Ana, que ha colgado aquí mismo en preguntas y respuestas para poder recibirlo y poderos pasar más material. De todas formas, como os he dicho antes, mira, comparto pantalla y lo veis. Si ponéis en Google, como os he dicho antes, educación.once.es, en el buscador de Google sale Educación Inclusiva de la ONCE y aquí mismo tenéis recursos educativos, otros recursos formativos. Dentro de recursos formativos, por ejemplo, que se están guardando estos webinarios y hay colgados otros que os decía, están guardados por orden alfabético y por temáticas, muchísimo material con respecto a accesibilidad, adaptación de materiales, adaptaciones didácticas en el aula, atención temprana, pues eso, ¿no? Braille, el sistema braillico, casos prácticos para atender al alumnado, deficiencia visual cerebral, que es otra discapacidad muy complicada, DICO, educación física y el resto de las materias de especial dificultad, idiomas, matemáticas, música, como veis, ¿vale? Patologías visuales. Y ahí, además de estos recursos que os estoy mostrando en la pantalla, dentro del servicio de atención educativa, pues eso, tenéis las áreas de especial dificultad, los distintos CREs para ver el de la zona que os corresponda. Un CRE es un centro de recursos educativos de la ONCE y tenemos 5 en España que atendemos a distintas zonas. Hay uno en Pontevedra que atiende a Galicia y Asturias, otro en Barcelona que atiende a Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y Baleares, otro en Madrid que atiende a País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Madrid, otro en Alicante que atiende a la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, y otro en Sevilla que atiende a Andalucía y Extremadura como regiones. Dentro de estos CREs pues hay distintos profesionales, como veis, pues eso, que pueden iros asesorando sobre las distintas materias. ¿Vale? Dejo de compartir. Si es que soy capaz. Y paso a la siguiente pregunta. No obstante, de verdad, dejad el correo y así podemos iros contestando o concretando más recursos. Aquí pone que nos pasen ya el mail. ¿Quién hace la valoración para establecer el sistema de comunicación o el comunicador? Los especialistas en sordoceguera. ¿Se me escucha? Sí, Sí. y te vemos, Esther. Sí, sí. Bueno, pues nada, bueno, lo iba a contestar Lorena también, que como especialista en sordoceguera que es una de sus funciones. Son los especialistas los que, como decíamos antes, os van a orientar en
una vez hecha la valoración, en cuál es el mejor sistema para que el niño pueda acceder al entorno. Vale. ¿Cómo se solicita desde cualquier centro la intervención del especialista en sordoceguera de zona? Vale. Para hacer la valoración de sordoceguera es a través del trabajador social. Entonces, cuando Del trabajador social de la 11. de la 11, Lorena. sí, no, Vale. iba a decir, cuando el niño está afiliado ya, el niño tiene que estar afiliado a la 11 para pasar a hacer la valoración de sordoceguera. Entonces, se detecta por la parte que sea, por la familia, por la trabajadora social de la 11 a veces, que este niño puede tener un problema auditivo, a veces el niño entra con audífonos, con lo cual está claro. Entonces, la solicitud es a la trabajadora social de la 11 y ya la trabajadora social se lo pasa bueno, ya le llega al especialista de sordoceguera, que es quien va a hacer la valoración y luego ya pues se pone todo lo demás en marcha. Fenomenal, pues no hay ninguna pregunta más en este momento que hayan hecho los compañeros. Recordaros que estos webinarios siguen dentro del ciclo, que tendremos otro el próximo mes. Normalmente son los últimos miércoles de mes y que lo solemos avisar con bastante antelación y que es un recurso formativo muy bueno para mantenerse al día, tanto para alumnado como para familias, como para profesionales que trabajan en los equipos educativos o en los centros donde están escolarizados nuestros alumnos. Muchísimas gracias tanto a los asistentes por haber acudido a la sesión a estas horas de la tarde, muchos de ellos después de haber trabajado, después de haber estudiado, después de haber ido a clase, y a las ponentes porque ellas sí, os lo garantizo, después de haber estado todo el día trabajando, han estado preparándose esta presentación con muchísimo cariño, hemos superado los nervios y muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, por vuestra entrega, por vuestro trabajo diario y por haber estado esta tarde aquí especialmente.